hemos gestionado que haya un hermoso día de sol hoy, porque vamos a ir a entrevistar a dos personas que están aquí en Coyhaique. Estamos llegando al lugar donde están alojados los doctores Jimena Dávila y Humberto Maturana. Nos interesa conocer algo de lo que vinieron a hacer acá y compartir con ellos un poco de su trabajo. Bueno, en realidad lo primero, además de las presentaciones, tal vez que ustedes se pudieran presentar y contarnos si habían venido antes a la región y si tenían alguna imagen especial o si conocían o no, no sé. Qué difícil es decir, soy chilena y no había estado nunca en Coyhaique, pero sí había llegado hasta Puerto Montt, Chiloé, y me he encontrado con un paisaje maravilloso y además con personas muy cálidas, que están absolutamente desestresadas para el mundo del que uno viene, Santiago, y ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Yo estudié orientación en relaciones humanas y familia, convención en relaciones laborales, y a mí siempre me tenía una pregunta que era la pregunta por el dolor humano. Y yo me preguntaba dónde nos duele el vivir y cómo es que nos duele el vivir aún con todos los avances de la tecnología y todo, vivimos situaciones de malestar y podemos encontrarnos con situaciones que aún en este momento decimos, ¿cómo es que siguen ocurriendo? Que hay un niño cada cierto un segundo, dos, se muere de hambre, ¿cómo? Y esa es mi pregunta, y a través de mis estudios me encontré con algo que se lo planteé a Humberto el año 99, que me di cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y ahí empezamos a estar en reflexión, en conversaciones, y decidimos el año 2000 crear Matrística, en un inicio en Instituto Matrístico, el año 2000. Somos cofundadores de lo que hoy es Escuela Matrística o Matrística. Y lo que nos interesa es entender y ampliar la comprensión del hecho tan fundamental, y es que a las personas les importe lo que les sucede a otras personas. Y a veces no. ¿Cómo pasa eso? Ese es un tema teórico, ese es un tema de la filosofía, de la política, de la religión, de la biología. Pero ciertamente es algo central en nosotros los seres humanos. Así que ese es nuestro tema, y eso es lo que nos hemos vivido haciendo, reflexionando y enseñando lo que vamos entendiendo durante estos 12 o 13 años. Nosotros trabajamos en el ámbito del arte bastante con creadores, con productores de bienes artísticos, y creo que tiene una semejanza en cuanto a que el arte existe para darlo a otros, y si no, no tiene mayor sentido. Y es en esta reciprocidad, digamos, que se alimentan ambos, tanto el público, los destinatarios, como el creador. No sé si ustedes ven dentro de su trabajo alguna relación de esto en lo artístico, o utilizan algún medio artístico para enriquecer esta comunicación o esta reflexión. Bueno, todo está a la mano, lo que está a la mano en la conciencia y en el interés de uno, ¿no? Que no estamos asociados a una forma particular, así que las cosas que hacemos ocupamos toda la dimensionalidad, por así decirlo, del pensar y el sentir humano. Hay algo que hemos perdido en esta cultura en busca del éxito, en busca de ser mejores que otros en la competencia, que tiene que ver con el arte de conversar. Yo veo en el conversar un arte. El conversar es nuestro origen humano, o sea, somos humanos en el conversar, y el conversar es un arte, tanto arte es saber cómo, ciencia es saber qué, y arte es saber cómo. Por lo tanto, para mí el conversar, el encontrarse en ese entrelazamiento de los sentires, las emociones, del lenguaje, es arte, porque en general no conversamos, dialogamos, es un encuentro de logos, no nos escuchamos,
escuchamos esperando que el otro valide lo que yo estoy diciendo porque yo tengo la verdad, tengo la razón, entonces en ese espacio no nos encontramos. Entonces nuestra gran invitación en biología cultural, lo que hacemos en la escuela, es a renacer en cada uno de nosotros ese arte tan ancestral y primigenio, diría yo, que es el encuentro en el conversar, en el danzar juntos. Y eso para mí es una bella obra de arte. El arte del vivir de un ave es volar. El arte del vivir humano es conversar. Jimena decía que ha visto a la gente más desestresada aquí que en otros lados y por lo tanto podríamos pensar más dispuestas a esa comunicación. Sin embargo, los que somos patagones y que vivimos aquí desde que nacimos, nos damos cuenta de que hemos sufrido muchos cambios muy aceleradamente. Nosotros ni siquiera tenemos 100 años de historia. Y todos esos cambios, ese cambio nos ha sacudido de alguna manera violentamente y nosotros sabemos que se ha perdido mucho de este encuentro entre las personas que antes era muy natural, pese a las distancias. Vivíamos muy desprovistos de tecnología y por lo tanto eso acercaba naturalmente a la gente. Y ahora yo creo que mucho compartimos esta sensación de que se nos escapa ese pueblo chico que fue esa sensación de comunidad más pequeña. ¿Qué se puede hacer, no sé, desde la visión de ustedes que sí viven en ciudades verdaderamente mucho más grandes y más aceleradas a lo mejor? ¿De qué manera podríamos colaborar a una cultura de este conversar, del encuentro más fraterno, más humano cotidianamente? Fíjate que hay algo que conversaba en el desayuno con Humberto, que a mí me está pasando algo curioso. Estoy siendo menos, voy a ponerlo así, aceptadora de la queja, voy a ponerlo de alguna manera. Y nosotros somos re buenos para quejarnos. Pero resulta que tú tienes allá al frente un paisaje, parece una TV 3D la cosa ya, un paisaje maravilloso. Entonces, y volvemos a más de lo mismo, o sea, la tecnología nos ha separado, la tecnología... Oye, perdón, pero la tecnología la usamos nosotros las personas. Yo puedo apagar el celular, puedo desenchufar el computador, puedo... Si el mundo que uno vive lo genera uno con su vivir. Por lo tanto, el querer encontrarnos, aunque sea en medio de Santiago de Chile, en Ahumada con huérfanos, no sé si... y yo me quiero conversar con mi amigo en un café, lo voy a hacer. Sí, tiene que ver con querer. Y ustedes tienen un privilegio acá. O sea, por un lado hay una queja de no estamos conectados, estamos fuera, y por otro lado si nos conectamos nos quitan nuestro espacio de tranquilidad, de paz. Oye, si el mundo que uno genera está donde uno está, desde lo que uno desea conservar. Porque hay una ley sistémica que dice, que la decíamos ayer en el seminario, cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que se conservan. Entonces la pregunta de los patagónicos, como decías tú, es ¿qué queremos conservar? Y se conserva viviendo. Si ustedes quieren conservar un modo de vivir de cercanía, tienen que vivir en la cercanía, con todos los cambios tecnológicos que pueda haber alrededor. ¿Sí? Estaba pensando en este momento yo en la historia de Europa. Estaba constituida por pequeños pueblos que tuvieron universidades. Por eso es que hay tantas universidades. Por ejemplo, en Alemania hay tantas universidades, pero cada universidad surgió en un pequeño pueblo, donde había arte, había filosofía, la gente hacía las cosas allí, aunque fuesen pocos en un pueblo pequeño. O sea, si ustedes quieren efectivamente conservarse cercanos y al mismo tiempo estar presentes en la historia, tienen que hacer filosofía, universidad, arte, acá, sin esperar que provenga de allá lejos, o sin esperar que sea visto y aceptado por allá lejos. No tiene que ser exactamente como dice Jimena aquí. De nosotros, para ustedes nosotros. como patagones, sin que ser patagón signifique negar las otras conexiones que están allí presentes. Y si viven acá y si dejan que esta cosa crezca, van a lamentar que creció tanto.
O sea, también depende de usted de que esto se transforme sin tener que crecer. Digamos, a veces se piensa que el crecimiento es lo importante, lo cierto es la transformación. Es hacer las cosas aquí, dentro de un espacio necesario, suficiente para eso, pero no en el crecimiento, sino que en el enriquecimiento que la transformación trae. Y la transformación es cambio en torno a lo que se consigue. Claro, y desde ahí la actitud de respeto por uno mismo, la actitud de respeto por el espacio que me contiene, esa actitud de autonomía en el placer de estar conmigo y del placer de estar donde estoy, sin queja. No lamenten no ser Santiago, qué bueno que no son Santiago. Y nosotros no lamentamos ser Santiago, No. porque tenemos la posibilidad de estar aquí en esta parte de Chile tan bella, porque somos chilenos todos, digamos. Entonces, si el ser humano tenemos eso, de como que parte, no es el ser humano, es la cultura, en el sentido de lamentar algo siempre. Y cuando vivimos una situación de catástrofe, resulta que el olor a la mandarina era lo mejor que me podía pasar, pero después, entonces, ¿para qué esperar perder algo? ¿Para qué esperar el que se muera alguien? ¿Para qué esperar una catástrofe para valorar lo que tenemos? Porque somos un presente continuo cambiante. Todo lo que tenemos es solo el presente. El futuro no está, pero nos angustiamos por el futuro que viene. Quizás aquí los Patagones, en un futuro, va a venir la tecnología y nos va a devorar. Sí, pero entre todo eso, nos angustiamos y nos negamos el presente. Nosotros como región miramos mucho hacia nuestro pasado reciente, sobre todo en términos, yo diría, de producción cultural, y eso, así como lo plantean ustedes, no es bueno para el ser humano individual y para una sociedad. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Igual sería bueno como no quedarse ahí, o es bueno como volver a El conocer algo, el saber de la historia, no es quedarse pegado en la historia. El quedarse pegado en la historia es pretender que uno tiene que volver a una cosa que ya no es. Pero el conocer la historia quiere decir que uno puede mirar y reflexionar y desde esos fundamentos ir creando lo que quiere conservar ahora en su vivir, porque es el presente el que uno vive, no el pasado. Esto es un tema desde Arica, no sé, Punta Arenas, Maya, el tema de la historia. ¿Qué historia tenemos como pueblo ancestral, digamos, de dolor, de conquista, de sufrimiento? Sin embargo, estamos hoy donde estamos. Yo siento que no es negar la historia y no es quedarse en la historia para traer de la historia al presente y negarnos al poder caminar en el bienestar, o sea, como traer la historia para sufrir. Y resulta que vivimos un presente continuo cambiante y somos producto de esa historia. Y la historia que cada uno de nosotros hayamos vivido de manera individual o como pueblo es lo más valioso que uno tiene. El tesoro que uno tiene en la historia que ha vivido, aún haya sido dolorosa, haya sido tremenda, haya sido, pero es nuestro tesoro. Y desde ahí poder construir un presente con características de bienestar distinto a uno arrastrar la historia para negarse el presente y seguir estando en ese malestar. O sea, no, es como que uno, como esta actitud de buscar en un baúl para encontrarme con lo más feo. Y si yo busco en la historia, voy a encontrar cosas hermosas también. Entonces, nosotros decimos con Humberto que el presente que uno vive, si es consciente de lo que uno quiere conservar, la cosa es distinta, porque vamos a querer conservar el bienestar, el respeto mutuo, la ética, porque somos seres amorosos. Entonces esto de no es negar la historia, no es quedarnos atrapados en ella, pero sí darnos cuenta que somos producto de esa y que es nuestro tesoro con todo lo que hayamos podido vivir.
yo siento que hay como una tristeza arrastrada. No sé cómo decirlo, como esto de las máscaras y todo. Yo creo que el aprender a disfrutar lo que tienen es fundamental. El aprender a dejar de contarse cuentos de que los patagones somos, de que, porque en el tanto nos contamos el cuento de que somos, que no hablamos, que la máscara, que no podemos expresar. Uno genera, realiza y cultiva la cultura que vive. O sea, uno de manera consciente e inconsciente genera aquello que rechaza y lo sigue viviendo. Entonces siento que ustedes se cuentan un cuento un poco así como sufriente, y resulta que el hecho de que ustedes hoy día estemos conversando y ustedes traigan esta reflexión ya es un paso adelante, o sea, porque la reflexión es un acto de la emoción, es mirar qué estamos diciendo para después decir queremos seguir diciendo eso, parece que no. Entonces orientémonos de manera distinta. O sea, un acto silencioso porque hay un acto de ensimismamiento por la belleza del lugar, ya, pero el que podamos conversar, el que podamos encontrarnos, depende de usted y de ustedes los jóvenes. No, yo a veces escucho un poco que hay como un esperar una aprobación externa. Hagan arte, no esperen que sea aprobado por Santiago, hagan arte. Hagan literatura, escriban cuentos, publíquenlos aquí. Y no esperen que Santiago se los publique. Hagan su propia editorial, publiquen aquí los cuentos, los poemas. Que en la medida que son expresión de la riqueza del vivir que tienen ustedes acá, no con el paisaje allá, sino que con el paisaje dentro de uno que uno vive, se verán y habrá gente que le encante y gente a la cual no le encante, pero no esperen aprobación externa. Pero ustedes le pueden dar la magnitud del vivir que ustedes quieran si no están esperando una aprobación externa. No quiere decir que se desconecten del resto del mundo, pero no esperen la aprobación externa. Si ven algo allá lejano que les resulta interesante, tomen lo que ustedes encuentran interesante y hagan lo suyo. No espere que lo vengan a enseñar, y si vienen a enseñarle algo, que bueno, que vienen a enseñar algo, toman y lo transforman en ustedes. Pero no esperen aprobación externa. Fíjate que hay una riqueza enorme. No compitan, porque si compiten, están en el fondo dependiendo del otro. Hay una riqueza enorme aquí en las personas. En las personas de la recepción del hotel, en la persona que nos atiende en el desayuno, en la persona donde fuimos, o sea, tienen una psiquis no contaminada, en el sentido de ser amables, de ser, o sea, no están contaminados con tanta competencia, no están contaminados con tanta lucha, no están contaminados, hay una limpieza de alma en las personas que nosotros hemos podido constatar. Y yo creo que ese es un gran recurso que ustedes tienen. O sea, el encontrarse con chilenos, pues somos todos chilenos, que tienen esa amabilidad, esa amorosidad a flor de piel. Está ahí. Que la belleza, el arte, la inteligencia, la inspiración se reconoce donde quiera aparezca. Y el ensimismamiento, el recogimiento, es estar con uno en el acto de la meditación y en la alegría y en la posibilidad de encontrarnos con otros, cantando, pasándolo bien y haciendo arte. Cuando uno hace lo que hace, en el placer de hacer lo que hace, cambia el mundo. Cuando uno hace lo que hace en el esfuerzo o hace lo que hace en la queja, es más de lo mismo. ¿Qué es la diferencia entre el lenguaje y lenguajear? Porque todo sustantivo oculta al verbo. Una acción. Exactamente. Entonces el lenguaje no es una cosa. Si usted toma una fotografía de un caballo corriendo, está galopando. No un caballo ahí, con las piernas levantadas, pero no hay galope. Usted inventa el galope, pero el galope y el galopar es la acción.
el fluir, en el conversar, es el lenguajear. Aquí hemos lenguajeado. Nosotros no hemos estado con usted en una entrevista. La entrevista es aquella pausa que yo hago de pregunta-respuesta. Y en realidad, para mí las entrevistas no me siento en ese espacio. Lo que hemos hecho aquí es conversar. Hemos danzado juntos. Y el lenguajear tiene esa característica al evocarlo de esa manera. Es un fluir coordinando nuestros sentires, nuestros haceres, nuestras emociones. Bueno, saludos, estoy encantado de conocerlo, de estar acá, de encontrarnos con Nile Negro sin haber sabido que existía antes y de pronto aparece como una flor luminosa en la oscuridad de la tierra y la luz del cielo. Bueno, saludos a mis compatriotas de este lugar, coyhaiquino. Me dieron harto sinónimos ayer de los gentilicios, unos coyhaiquinos, otros de lo más lejos, ¿no? Patagones, Ceninos, en fin, de todo. Pero un saludo y uno se siente muy bien viniendo acá. Y que no pierdan eso. Y Añique Negro, que sigan haciendo lo que hacen, en el bienestar y en el placer de lo que hacen, porque cuando uno ama lo que hace, genera mundos humanos maravillosos, encendidos de luminosidad y de lo que nos falta en el planeta, de escucharnos y de amarnos. Así que un abrazo a todos. Gracias por haber patagoneado un poco con nosotros, mostrándonos lo que es el fluir siendo Patagonia. Podríamos fluir hacia esa ventana y sacarnos una foto.